Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Acercamiento Conceptual a la Evaluación. Somos un grupo de estudiantes apasionados por la historia, provenientes de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. En este programa exploraremos a fondo el fascinante mundo de la evaluación desde una perspectiva conceptual. Me llamo Fernando Coronel López y me complace estar acompañado por mis talentosos compañeros de equipo: Diego Naim Ortega Romero, Ángel Rafael Aldaraca Alarcón, Daniela Itzel Hernández Jiménez, Lisbeth Hernández Leiva, Valeria Morán Fernández y Jorge Villafuerte Pérez. Juntos vamos a sumergirnos en un viaje de descubrimiento y análisis, explorando diversas facetas de la evaluación en diferentes contextos históricos y culturales. Si eres un amante de la historia, la educación y la evaluación, has llegado al lugar adecuado. Así que, sin más preámbulos, empecemos este emocionante episodio de Acercamiento Conceptual a la Evaluación. Démosle una gran bienvenida a nuestro compañero Jorge. Muchas gracias, Fernando. Ahora, a todos nuestros oyentes, soy Jorge Villafuerte Pérez y quiero adentrarnos en el fascinante mundo de la evaluación en el ámbito escolar. Como mencionaba, la evaluación de los aprendizajes no es un asunto sencillo, sino debe ser simplificado. Más bien, es un fenómeno intricado y lleno de matices. A menudo se ha asociado la evaluación con exámenes, pruebas estandarizadas y otros instrumentos objetivos. Esto se ha hecho en nombre de la eficiencia y la rendición de cuentas en la educación. Sin embargo, esta visión tiene sus limitaciones. La realidad es que en el siglo XXI necesitamos replantear nuestras nociones de evaluación. Debemos alejarnos de la estandarización y adoptar un enfoque que conecte lo que sucede en el aula con el conocimiento disciplinario y empírico. Esto nos ayudará a dar un mayor significado a lo que enseñamos y aprendemos, creando aprendizajes más duraderos y valiosos para el desarrollo de los individuos. En este podcast exploraremos las razones por las cuales debemos reconsiderar nuestro enfoque en la evaluación. Hablaremos de cómo podemos transformar las prácticas educativas para el bienestar de todos los involucrados en el proceso de aprendizaje. Así que prepárense para un viaje en el que quitaremos mitos de las noticias tradicionales y abrazaremos un enfoque más enriquecedor de la evaluación en la educación. Ahora, Diego hablará sobre la evaluación centrada en la rendición de cuentas y su impacto en el aprendizaje. Adelante, Diego. Hola a todos, soy Diego Naim Ortega Romero y hoy exploraremos un aspecto crucial de la evaluación en la educación. Hemos escuchado mucho sobre cómo la evaluación se ha convertido en una herramienta para la rendición de cuentas en el sistema educativo. Desde la perspectiva de la evaluación como tecnología, su objetivo principal es responder a las necesidades administrativas del sistema, a menudo a través de la asignación de calificaciones para lograr la acreditación y la certificación. Esto ha llevado a la creación de instrumentos cada vez más refinados técnicamente, como exámenes y pruebas estandarizadas. Según esta visión, la evaluación se ha utilizado principalmente para tomar decisiones relacionadas con la selección, la clasificación y la certificación de los estudiantes, lo que a menudo conlleva la exclusión de aquellos que no se ajustan a ciertos estándares. Esta idea se ha fortalecido con la creciente demanda de pruebas educativas estandarizadas por parte de las políticas educativas, que asumen que estas pruebas generan resultados de aprendizaje e información necesaria para tomar decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, los cambios significativos en el proceso educativo rara vez se han producido como resultados de esta evaluación centrada en la rendición de cuentas. Los verdaderos cambios suelen surgir en las aulas, donde muchos docentes buscan formas alternativas de evaluar que conecten de manera más significativa con el aprendizaje de los estudiantes. Estos docentes cuestionan la imposición de instrumentos externos y buscan prácticas de evaluación que enriquezcan el proceso educativo.
Es importante comprender que la evaluación como tecnología ha llevado a disminuir el profesionalismo de algunos docentes, quienes terminan convirtiéndose en meros ejecutores técnicos de un proceso de selección y clasificación de estudiantes. La evaluación se ha centrado en la medición de resultados y el papel del docente se ha vuelto rutinario y en muchos casos degradante. A medida que avanzamos en el tiempo, los instrumentos de evaluación se han vuelto más refinados técnicamente, pero esto ha contribuido a desvincular a los docentes y estudiantes de un proceso más personal y social de aprendizaje. La evaluación se ha reducido a un asunto técnico, olvidando su impacto en la vida de las personas. A continuación, mi compañera Daniela Hernández explorará más a fondo cómo la evaluación centrada en la rendición de cuentas afecta a docentes y estudiantes y cómo algunos buscan resistir y encontrar alternativas que enriquezcan el proceso educativo. Hola a todos los oyentes, soy Daniela Hernández Jiménez y en este segmento exploraremos la perspectiva de la evaluación que se enfoca en potenciar los aprendizajes dentro del aula. La evaluación, vista como práctica cultural, se convierte en un instrumento de transformación de las prácticas educativas. En este enfoque, la evaluación no es simplemente un proceso de selección y clasificación de estudiantes, sino una herramienta para modificar y enriquecer la enseñanza de aprendizaje a través de la acción continua de todos los participantes en el proceso educativo. Un elemento fundamental en esta perspectiva es considerar a todos los participantes como sujetos activos y no objetos pasivos. Sé parte del principio de que cada individuo, independientemente de su condición social, género o raza, posee capacidades que pueden desarrollar y potenciar su capacidad de aprender y comprender. Se busca entender cómo piensan, analizan, sintetizan, razonan y critican, y cómo esas capacidades se aplican en la realidad. Los sujetos en la educación no existen en aislamiento, están inmersos en su contexto y mundo, y son parte integral de él. La enseñanza y el aprendizaje se convierten en una acción dialógica en el que se entrelazan los significados y sentidos que se negocian y debaten. En esta perspectiva, se valora cualquier posibilidad cultural como contenido de aprendizaje y ya no se limita a conocimientos disciplinares. El foco se desplaza en el saber y saber hacer del docente hacia el aprendizaje del estudiante, que no se limita a contenidos, sino que se adapta a las necesidades e intereses de los estudiantes. El currículum formal ya no domina de manera absoluta el proceso educativo. Los participantes, como sujetos activos, resignifican y proponen acciones para comprender el contenido y darle sentido en función de sus vidas. La evaluación, como práctica cultural, se integra de manera continua en el proceso educativo. Ya no se practica únicamente al final de la unidad o el año escolar. La evaluación se convierte en un aprendizaje en sí misma, acompañado de los estudiantes durante todo el proceso. Su objeto es proporcionar información para tomar decisiones que profundicen lo que se hace bien, corrijan en lo que se ha errado y complementen lo que ha quedado inconcluso. Esta perspectiva de evaluación requiere la participación activa de todos los involucrados a través de ejercicios de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Todos contribuyen a construir información valiosa para la toma de decisiones y se valora no solo la corrección de errores, sino también el reconocimiento de las potencialidades. En resumen, la evaluación centrada en el potenciamiento de los aprendizajes se aleja de la selección y clasificación y se convierte en una herramienta para generar ambientes de aprendizaje más enriquecedores, que promueven el desarrollo de las habilidades y la resolución de problemas en la vida cotidiana. Es una perspectiva que busca transformar las culturas implicadas en el proceso de valoración y fomenta la participación activa de todos los sujetos. Hola a todos, soy Ángel y en este segmento exploraremos una perspectiva de evaluación que se distancia de ser un mero dispositivo de control. La evaluación crítica busca trascender más allá de las prácticas convencionales y alcanzar el mundo de vida de los sujetos. Su objetivo es enfrentar las relaciones de poder con fundamentos sólidos para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y humana.
Sin embargo, existe otra cara de la evaluación como práctica sociopolítica. Aquí, la evaluación se concibe como un dispositivo de poder que se utiliza para ejercer control a través de procedimientos de selección, clasificación y exclusión. El examen se convierte en la herramienta ideal para estos fines. La historia nos muestra cómo la evaluación ha sido parte integral de las actividades intelectuales y morales a lo largo de los diferentes momentos históricos. Ha contribuido a definir el labor del conocimiento y a consolidar el control por parte de la clase hegemónica. La evaluación implica realizar juicios de valor, lo que conlleva ejercer poder y autoridad. Esto nos sumerge en la perspectiva política de la evaluación, donde se trasciende la coordinación técnica y la comunicación humana para abordar las luchas de poder entre diferentes ideologías y grupos de interés en la sociedad y en la escuela. Bajo esta visión, existe el riesgo de que, con la mejor de las intenciones, los docentes conviertan la evaluación en un arma para vigilar y castigar. Se hace creer que los estudiantes que participan en una evaluación democrática, pero en realidad pueden sentirse desalentados y confundidos por la falta de posibilidades para cuestionar y debatir. Se nos dice que la evaluación está al servicio de los estudiantes y los docentes, pero en la práctica a menudo sirve al poder. Se enfatiza la rendición de cuentas a través de las calificaciones, lo que puede relegar a un segundo plano los aprendizajes reales de los estudiantes. La perspectiva plantea una evaluación de proceso que motive, oriente y promueve la comprensión y el aprendizaje. Sin embargo, en la práctica a menudo se limita a revisiones, correcciones y exámenes, lo que puede llevar a que la inmensa mayoría de los estudiantes se sientan desalentados y confundidos. En esta visión crítica, la evaluación se convierte en un objeto de conocimiento que busca desentrañar cómo el poder y el control influyen en la educación. El docente se convierte en un intelectual crítico que va más allá de las restricciones curriculares, y la evaluación se convierte en un proceso desalineante. Por eso la evaluación crítica se preocupa más por la acción ética que por la técnica y el saber. Busca la emancipación de los estudiantes y la generación de una nueva noción de la educación. Eso es todo por mi parte. Continuamos con mi compañera Valeria. Hola a todos, soy Valeria Morán y en esta sección exploraremos la transición de la evaluación sumativa a la evaluación formativa en dos enfoques fundamentales en el ambiente educativo. La evaluación sumativa generalmente se asocia con las exigencias administrativas del sistema educativo. Su principal función es verificar si se han alcanzado las metas educativas al final de un proceso de aprendizaje. Aquí el énfasis. Esta es la recolección de datos y el uso de instrumentos de evaluación formales y confiables. En este enfoque se ha arraigado en la educación a menudo, relacionando la evaluación con calificaciones, acreditación y certificación. Como resultado de la precisión por obtener buenas calificaciones, ha distorsionado los procesos pedagógicos y didácticos. Díaz Barriga señala cómo la calificación, los puntajes y se convirtieron en la finalidad a lograr en la educación. Esto ha llevado a la imposición de calificaciones como sinónimo de evaluación en determinado del aprendizaje genuino. La evaluación sumativa se centra principalmente en los productos finales del aprendizaje, utilizando instrumentos formales como cuestionarios, pruebas y exámenes. Se enfoca en medir el resultado final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, la evaluación formativa se integra de manera constante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su propósito fundamental es apoyar a la formación de los estudiantes. Se concibe como un proceso orientado que se enfoca en supervisar el aprendizaje, identificar obstáculos y proponer adaptaciones pedagógicas. La evaluación formativa no se centra tanto en los resultados finales como en los procesos mismos. La clave está en supervisar lo que sucede durante el aprendizaje y cómo puede mejorar los procesos.
Esta perspectiva es esencialmente pedagógica y se preocupa por el progreso continuo del estudiante. En esta visión, la participación activa, comprometida y consciente del estudiante es fundamental. La evaluación formativa no debe confundirse con la acreditación, la corrección, la asignación de puntos o la calificación. No busca sancionar, sino motivar el aprendizaje y el desarrollo pleno del individuo. La evaluación formativa impulsa la reflexión y la metacognición. Los estudiantes, junto con los docentes, comparten metas de aprendizaje y comprenden cómo progresan y cuáles son los siguientes pasos. Es un proceso que potencia la autoevaluación y contribuye al desarrollo de ambientes de aprendizaje afectivos. En resumen, la distinción principal entre la evaluación sumativa y la formativa se encuentra en su propósito y efecto, más que en el momento en el que se lleva a cabo. A continuación los dejaré con mi compañera Lisbeth. Hola a todos, soy Lisbeth Hernández y en esta sección exploraremos el concepto de la evaluación como una actividad crítica de aprendizaje. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos evaluar de manera más profunda y significativa? La evaluación crítica va más allá de calificar o medir el conocimiento. Implica desafiarnos a nosotros mismos, a deconstruir nuestra visión del mundo y a partir de los elementos resultantes, construir una nueva forma de pensar, sentir y hacer. En otras palabras, evaluamos de manera crítica cuando nos enfrentamos al mundo de una mente abierta y dispuesta a transformar nuestra comprensión. Uno de los aspectos fundamentales de la evaluación crítica es la empatía. Nos ponemos en el lugar del otro, tratamos de comprender su perspectiva y el mundo en el que aprende. Esto nos brinda razones socialmente valiosas para tomar decisiones informadas en aras de transformar no solo nuestro mundo, sino también el bienestar de cada miembro de nuestra sociedad. La evaluación crítica es un proceso constante que se da en cada situación de aprendizaje. No está limitada por restricciones institucionales y no es simplemente un colofón de aprendizaje. Más bien es una actividad simultánea que se desarrolla mientras aprende y mientras se evalúa. A diferencia de la calificación y los puntajes, la evaluación crítica no se trata de cumplir con requisitos administrativos o seleccionar y clasificar a los estudiantes. Es una cuestión ética que se centra en actuar de manera justa, equitativa y ecuánime. Para llevar a cabo la evaluación crítica, utilizamos todo nuestro ser, involucrando nuestro pensamiento, sentimientos y acciones. Usamos técnicas como la observación, el diálogo y el análisis de productos de aprendizaje. Estas técnicas nos permiten conocer más profundamente a los protagonistas de la evaluación y valorar las capacidades que están desarrollando en el proceso de aprendizaje. ¿Qué evaluamos en la evaluación crítica? Nos enfocamos en las capacidades de los sujetos, entendiendo que éstas se desarrollan a partir de sus potencialidades. Al evaluar las capacidades, estamos valorando cómo se dinamizan estas potencialidades desde el principio del sujeto y promovemos la conciencia de su conocimiento y el mundo que le rodea. La evaluación no ocurre en un vacío, sino en el contexto de la cultura cargada de significados y sentidos. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre nuestra propia práctica y considerar cómo nuestras acciones y decisiones de evaluación afectan a los demás y a nuestra comunidad en general. La evaluación crítica es también una oportunidad de aprendizaje para los docentes. Nos ayuda a conocer y a mejorar nuestra práctica pedagógica en su complejidad. A través de la evaluación generamos conocimiento y comprendemos mejor a nuestros estudiantes. Para que la evaluación crítica sea efectiva, debe haber un compromiso social por parte de los docentes. Debemos estar comprometidos con nuestra comunidad, con la historia y con la gente a la que servimos. Este compromiso nos impulsa a superar obstáculos en búsqueda de la grandeza y el desarrollo humano. Además, es esencial contar con un entorno que fomente la innovación y la autonomía profesional. Las autoridades deben permitir la libertad para la creatividad y la experimentación. Un clima que no asfixie la transformación de las prácticas educativas es fundamental.
La evaluación crítica es una actividad profunda y compleja que involucra todo nuestro ser. Es un proceso ético y transformador que nos desafía a comprender a los demás, a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Y así llegamos al final de este programa de podcast, donde exploramos el fascinante mundo de la evaluación educativa. A lo largo de diferentes segmentos, analizamos las perspectivas de diferentes expertos, incluyendo a nuestros invitados especiales, Valeria y Lisbeth. Ambas compartieron valiosas ideas sobre la evaluación desde la perspectiva formativa hasta la evaluación crítica del aprendizaje. Recordemos que la evaluación no es simplemente un proceso de calificación, sino una herramienta poderosa para comprender, guiar y transformar el aprendizaje. Desde la evaluación sumativa hasta la evaluación crítica, hemos explorado cómo la evaluación puede enriquecer la experiencia educativa y empoderar a estudiantes y docentes. Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento a la profesora Ariadna del Valle Escamilla por proporcionarnos estos textos y ayudarnos a entender mejor la evaluación en nuestra educación. Su experiencia y conocimientos han sido fundamentales para enriquecer este programa y brindar una visión más completa de este tema tan fundamental. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de esta información tan valiosa y perspectivas interesantes sobre la evaluación en la educación. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse para recibir más contenido educativo en el futuro. También les invitamos a compartir sus comentarios, preguntas o sugerencias para futuros programas. Su participación es fundamental.